Método práctico exploración aparato locomotor. Columna cervical. Se comienza la inspección de la columna cervical observando la posición corporal habitual, la posición de los hombros, el estado muscular, la apariencia de la piel, así como la presencia de atrofias vertebrales y asimetrías. Se observa la posición de la cabeza, la presencia de tortícolis o de otros signos clínicos de interés. Durante la palpación se explora la musculatura paravertebral posterior y los músculos trapecio y esternocleidomastoideo. Se palpan todas las apófisis espinosas buscando dolor a la presión. A continuación se presiona a 1,5 centímetros de la línea media a ambos lados, investigando la presencia de dolor en las articulaciones interapofisarias. Y por último se busca la existencia de adenopatías, bocio o nódulos tiroideos. Tras la inspección y la palpación, se explora la movilidad activa con flexión. Extensión. Rotaciones izquierda y derecha. Y ambas lateralizaciones. Se explora la movilidad pasiva tomando la cabeza del paciente y se realiza flexión, extensión, rotaciones derecha e izquierda y lateralizaciones. Para explorar el compromiso radicular, se puede realizar la maniobra de compresión caudal y se observa si aparecen los síntomas radiculares. Mediante la maniobra de tracción de la columna cervical, también se explora el compromiso radicular, observando cómo la sintomatología de braquialgia se alivia. En la maniobra de estiramiento radicular, la aparición de braquialgia sugiere la presencia de compromiso radicular o del plexo cervicobraquial. Para el diagnóstico del síndrome del desfiladero torácico, se realiza la maniobra de Addson, que es positiva cuando desaparece el pulso radial. Otra maniobra para la exploración del síndrome del desfiladero torácico es la prueba de hiperabducción de Wright. La reproducción de los síntomas y la reducción del pulso radial indica positividad de la prueba. Columna dorsal. La exploración de la columna dorsal se comienza con la inspección desde un lado del paciente, valorando curvaturas, asimetrías, estado muscular. Se realiza la percusión de las apófisis espinosas y la palpación de la musculatura paravertebral. Para valorar si una escoliosis es estructural o funcional, se pide al paciente que se incline hacia adelante, y si se corrige la curva, se trata de una escoliosis funcional. Con el paciente sentado para que se fije la pelvis, se indica al paciente que realice las rotaciones derecha e izquierda de la columna dorsal. Para medir la expansión torácica o amplitud respiratoria, se sitúa la cinta métrica a la altura del cuarto espacio intercostal y medimos la diferencia del perímetro entre la expiración forzada y la inspiración máxima. Columna lumbar. La palpación de la columna lumbar se comienza localizando el disco entre L4 y L5,
que se corresponde con el punto de corte con la línea media de la parte más elevada de las crestas ilíacas. Un poco por debajo está el promontorio sacro. A ambos lados se palpan las espinas ilíacas posterosuperiores. Más abajo los puntos sacroilíacos. Posteriormente se localizan los trocánteres y tuberosidad isquiática. El nervio ciático se puede presionar en el punto medio entre trocánter e isquion. Tras la palpación se explora la movilidad. Con la flexión, extensión, manteniendo la forzada para valorar estenosis del canal, y las lateralizaciones izquierda y derecha. Para valorar la flexibilidad de la columna lumbar, se realiza el test de Schober modificado. Para ello, se traza una línea imaginaria que una ambas crestas ilíacas y en la línea media se marca un punto. Se marcan otros dos puntos. Uno se sitúa 10 centímetros hacia arriba y el otro se sitúa 5 centímetros hacia abajo. Se indica al paciente que flexione la columna con las rodillas estiradas y se mide de nuevo la distancia entre los puntos superior e inferior. Para realizar el signo de psoas, se coloca la pierna con una ligera flexión de la rodilla y cadera, se fija la pelvis y se pide al paciente que haga una flexión contra resistencia. Para realizar la maniobra de la segue, se eleva la pierna hasta la aparición de dolor. Posteriormente se realiza la maniobra de Bragar, descendiendo ligeramente la pierna y se hace una dorsiflexión del tobillo para comprobar la reaparición del dolor radicular. A continuación, con el paciente en decúbito supino, se realiza la maniobra inversa de la segue para explorar raíces lumbares altas. En la exploración de articulaciones sacroilíacas, se localizan las crestas ilíacas y espinas ilíacas anterosuperiores y se realiza maniobra de cierre y de apertura de sacroilíacas. Posteriormente se realiza la maniobra de Faber. Para ello colocamos la extremidad en flexión, separación y rotación externa. Se fija la pelvis contralateral y se empuja la rodilla hacia abajo, apareciendo dolor en región glútea si la maniobra es positiva. Hombro. La exploración del hombro comienza inspeccionando la posible existencia de lesiones cutáneas, tumefacción local o atrofia muscular. A continuación se presiona sobre diferentes estructuras anatómicas. Articulación acromioclavicular, esternoclavicular, corredera bicipital y troquíter. Las maniobras de Apley 1 y Apley 2 exploran la movilidad activa global del hombro. A continuación se localiza la punta de la escápula para percibir su rotación y se realiza la separación pasiva. Seguida de la rotación externa pasiva, la rotación interna pasiva y la aproximación pasiva. La correcta exploración de los movimientos contra resistencia requiere la inmovilización completa del hombro con el cuerpo del explorador. Se pedirá al paciente que intente separar el brazo del cuerpo, que intente separar la mano de la línea media sin separar el codo del cuerpo, y que intente aproximarla a la línea media. Con el hombro en antepulsión y separación y el pulgar hacia el suelo, se explora la competencia del manguito de los rotadores mediante la maniobra de Joff, empujando el brazo del paciente hacia el suelo mientras se opone al movimiento. Seguidamente se explora la retropulsión contra resistencia.
La maniobra de NIR se explora partiendo de una posición en antepulsión y rotación interna del hombro. Se bloquea el movimiento de la escápula y se realiza una elevación pasiva del hombro. La maniobra de Jochum se explora situando la mano del paciente en el hombro contrario. Se bloquea la escápula y se pide al paciente que eleve su codo contra resistencia. Para explorar el bíceps, se pide al paciente que intente elevar la palma de la mano contra resistencia y que realice la supinación contra resistencia del antebrazo. Codo. En la parte posterior del codo se palpan la epitróclea, el epicóndilo y el olecranon. Con el codo en extensión forman una línea transversal, mientras que con el codo en flexión forman un triángulo. A continuación se exploran los movimientos pasivos del codo: flexión, extensión, pronación y supinación. El dolor a la presión en la cara anterior del epicóndilo y a la extensión contra resistencia del carpo son característicos de la epicondilitis. Mientras que son típicos de la epitrocleitis, el dolor a la presión de la epitróclea y a la flexión contra resistencia del carpo. El dolor en la flexura del codo desencadenado por la supinación resistida del antebrazo y la flexión resistida del codo caracteriza la tendinitis bicipital en su inserción radial. La proliferación sinovial del codo se palpa a ambos lados del olecranon. Entre olecranon y epitróclea discurre el nervio cubital, que puede presentar un signo de Tinel positivo. Muñeca y mano. Se palpa la temperatura, humedad y pulsos periféricos, así como los tendones flexores en la palma de la mano, mientras el paciente abre y cierra la mano. Para palpar el semilunar se sigue la diáfisis del tercer metacarpiano, hasta encontrar una depresión en cuyo fondo se encuentra el semilunar. Por su parte, el escafoides se puede localizar en el fondo de la tabaquera anatómica. La palpación sobre la estiloide radial de los tendones extensor corto y abductor largo del pulgar muestra dolor, con o sin tumefacción, en la tendinitis de Dückerbein. A continuación se realiza la palpación a 2 dedos de la interlínea de las articulaciones metacarpofalángicas, recogiéndose la presencia de tumefacción o dolor a la presión. Las articulaciones interfalángicas proximales y distales se palpan utilizando la técnica a 4 dedos. Seguidamente se exploran los movimientos pasivos del carpo: flexión, extensión y desviaciones radial y cubital. Para explorar la competencia de los tendones flexores superficiales, se solicita al paciente que flexione las articulaciones metacarpofalángicas, mientras que la competencia de los flexores profundos se comprueba con la flexión de las articulaciones interfalángicas distales. Los tendones extensores de los dedos se estudian solicitando al paciente que abra la mano activamente y contra resistencia. A continuación, se exploran la oposición, la separación y extensión activas del pulgar. La maniobra de Finkelstein se realiza con el pulgar en oposición y desviando cubitalmente de forma pasiva y forzada el carpo. El síndrome del túnel carpiano se caracteriza por la presencia de disestesias en la zona de inervación del nervio mediano y un signo de Tinel positivo, pudiendo apreciarse en los casos avanzados atrofia y debilidad muscular. La maniobra de Fallen positiva también es característica del síndrome del túnel carpiano. Cadera.
La exploración de la cadera comienza con la inspección de la pelvis y de los miembros inferiores, recogiendo altura de crestas ilíacas, dismetrías o alteraciones de la alineación. La maniobra de Trendelenburg se explora solicitando al paciente que se mantenga a la pata coja sobre la pierna sintomática. Si la musculatura glútea es competente, la cresta ilíaca contralateral se eleva ligeramente. La longitud de los miembros inferiores se mide entre la espina ilíaca anterosuperior y el extremo distal del maleolo interno. En caso de dismetría se comprueba si depende del fémur o de la tibia, flexionando las rodillas del paciente. Se comprueban pulsos femorales y existencia de tumoraciones en la ingle. A continuación se localiza el trocánter mayor presionando sobre el mismo en posición neutra y con la cadera flexionada. Seguidamente se exploran los movimientos pasivos, flexión, rotación interna, rotación externa aproximación, separación y extensión. A continuación se exploran los movimientos contra resistencia, separación, aproximación, flexión y extensión. Por último, se realiza la prueba del piriforme. Partiendo de una posición en aproximación y flexión de la cadera, se realiza una separación y rotación externa contra resistencia. Rodilla. Se presionan diferentes estructuras: tendón cuadricipital, inserción proximal del rotuliano, inserción distal, inserciones de semimembranoso, semitendinoso y pata de ganso, ligamentos laterales internos y externos, inserción de bíceps crural y hueco popliteo. Se explora la presencia de tumefacción en recesos suprapatelares, bolsa prepatelar y bolsas infrarrotulianas. La presencia de derrames se estudia presionando los recesos suprapatelares y peloteando la rótula. Seguidamente se desplaza la rótula sobre los cóndilos femorales. La maniobra del cepillo se realiza fijando la rótula contra los cóndilos femorales y pidiendo al paciente que contraiga el cuádriceps. Para explorar el menisco interno se coloca la rodilla en flexión, la mano del médico sobre la interlínea articular interna para percibir los clics. Y con el tobillo firmemente aferrado, se realiza un movimiento combinado de rotación externa forzada de la pierna y de extensión de la rodilla. Para el menisco externo, se realiza un movimiento combinado de rotación interna forzada de la pierna y extensión de la rodilla.
A continuación se exploran los ligamentos laterales, valgizando y varizando pasivamente la rodilla. Por último, se estudia la competencia de los ligamentos cruzados con la maniobra de cajón anterior y de cajón posterior. Tobillo y pie. La exploración comienza con la inspección del pie por delante y por detrás, valorando asimetrías, tumefacciones o alteraciones de la alineación. Asimismo, se comprueba la marcha y los apoyos durante la misma. Se valora mediante palpación la competencia de la hemibóveda plantar interna. Se comprueba la alineación de las articulaciones metatarsofalángicas y la presencia de hiperkeratosis plantares sugestivas de un mal apoyo. La hiperkeratosis sobre las cabezas de los metatarsianos primero y quinto no son infrecuentes en el pie normal. Se aprieta lateralmente el conjunto de las articulaciones metatarsofalángicas y en caso de dolor se exploran una por una. A continuación se presionan los espacios intermetatarsianos, siendo típico el dolor en el tercer espacio en el neuroma de Morton. Seguidamente se presionan las diáfisis de los metatarsianos, apareciendo dolor en caso de fracturas de estrés. Tomando como referencia el maléolo interno, se palpan por delante del mismo los tendones tibial anterior, extensor del primer dedo y extensor común y extensores de los dedos. Y por detrás el tibial posterior, el flexor común de los dedos y el flexor del primer dedo. Por detrás del maléolo interno discurre el nervio tibial posterior, que puede presentar un signo de Tinel positivo en el síndrome del túnel tarsiano. Por detrás del maleolo externo se palpan los tendones peroneos. Se recoge la temperatura y humedad de la piel comparando ambos lados. A continuación se explora la movilidad pasiva de articulaciones metatarsofalángicas, la pronosupinación dependiente del tarso, la pronosupinación más amplia dependiente de la articulación subtalar y la flexoextensión tibio-peroneo-astragalina. Por último, se explora la parte posterior del tobillo, presionando en la inserción calcánea del tendón de Aquiles y de la fascia plantar, así como toda la extensión del tendón de Aquiles. En ausencia de rotura completa del tendón de Aquiles, un apretón en el gemelo debe producir una flexión plantar pasiva del tobillo. En cambio, el músculo sóleo puede permitir la posición de puntillas incluso con una rotura completa del tendón de Aquiles. Exploración general. En la evaluación del paciente reumático no debe faltar nunca una completa exploración general. Se comienza con piel y uñas con especial atención en la búsqueda de psoriasis oculta. La existencia de ojo rojo es frecuente como manifestación extraarticular de diferentes enfermedades reumáticas. Se realiza inspección y palpación de parótidas, cadenas ganglionares, pulso temporal y glándula tiroides. Se explora la cavidad oral en busca de úlceras, caries que puedan deberse a deficitaria producción salival y se observa el charco salival en el suelo de la boca. Durante la auscultación cardíaca se recoge el ritmo, frecuencia, presencia de soplos o roces. Dentro de la patología reumatológica, la pericarditis es una manifestación cardíaca frecuente. Arritmias y afectación valvular pueden formar parte del espectro clínico de enfermedades como el lupus, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia, la artritis reumatoide o las espondiloartritis. El pulmón es un órgano que frecuentemente se afecta en las enfermedades reumáticas. Asimismo, determinada patología pulmonar puede ser origen de manifestaciones osteoarticulares como la osteoartropatía hipertrófica. La auscultación de roncus, sibilancias, crepitantes o hipoventilación nos puede orientar hacia la presencia de enfermedades como el lupus, el síndrome de Sjögren, la esclerodermia, la artritis reumatoide o el síndrome de Churg-Strauss.
La afectación abdominal puede ocurrir en el contexto de enfermedades reumatológicas, pero también el dolor de origen visceral puede ser referido y manifestarse como dolor dorsolumbar o en caderas. También la enfermedad inflamatoria intestinal cursa frecuentemente con manifestaciones reumáticas. Por tanto, se debe realizar una exploración sistemática del abdomen con inspección, palpación y auscultación del peristaltismo. La exploración de los pulsos periféricos es importante. En caso de sospecharse una vasculitis sistémica, se debe auscultar la existencia de soplos vasculares en las fosas supraclaviculares y axilas.